Mi nombre es Jessica Lobato, ¿sí? Y voy hoy a compartir con vosotros más que un conocimiento, una experiencia, ¿sí? Una experiencia directa que he tenido con esto que vamos a plantear hoy, ¿sí? Vamos a hablar de leyes universales, ¿sí? No, a pesar de que voy a compartir mi experiencia, no estoy hablando de mí, ¿sí? Estoy hablando de un aspecto universal. Voy a presentar un sistema más, un sistema lógico dentro de los muchos sistemas que existen hoy por hoy, ¿sí? Que tratan de explicar lo que es inexplicable, ¿sí? Simplemente les voy a brindar la posibilidad de tener una herramienta que sirve como un mapa, ¿sí? Es un mapa, realmente el aporte de Alejandra Casado, que es lo que vamos a desarrollar hoy, quien le ha dado una vuelta al aporte de Garnier, ¿sí? Es realmente poder desplegar un mapa, ¿sí? Que nos permite transitar la multidimensionalidad del ser, ¿sí? La multidimensionalidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Comprenderlo, aclararlo, ¿sí? Y si os resuena, porque esto tiene que resonar para que pueda funcionar, ¿sí? Tiene que haber una honestidad con esto, de realmente sentir la resonancia de esto que yo voy a explicar hoy, para poder transitarlo, ¿sí? Entonces, yo realmente voy a hablar sobre cosas que no existen, ¿sí? Entonces, esto es simplemente una ayuda para que vuestros cerebros o vuestros receptores, ¿sí? Puedan transitar hacia algo que no existe, ¿sí? Vamos a hablar de lo que funda la existencia, ¿sí? Vamos a hablar de ese aspecto que no ha nacido, ¿vale? Y que no ha nacido porque es lo que hace que la creación exista, ¿sí? Entonces, hay mucha información. Yo hoy, más que preparar esta conferencia, lo que estaba haciendo era recortando la información para poder desplegar algo útil en una hora, ¿sí? Porque hay mucho para profundizar aquí, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Hablando de ese punto de donde se despliega la creación, ¿vale? Entonces yo voy a hacer un mapa, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo de recorrerlo hoy, ¿vale? Vamos a hablar de este instante eterno, ¿sí? Desde donde fluye la creación, ¿vale? A este instante eterno le vamos a llamar 7, ¿vale? Vamos a trabajar con los números hoy. ¿Por qué? Porque el número es la primera ralentización, ¿sí? Ralentización de esto que no podemos hablar, ¿sí? ¿Por qué no podemos hablar? Porque está más allá de la mente, ¿sí? Está antes que el lenguaje, ¿vale? Entonces, como está antes que el lenguaje, no podemos articularlo con palabras, ¿vale? ¿Y qué hace el número? El número nos ayuda rápidamente, ¿sí? Entonces, a este instante eterno, desde donde fluye la creación, le vamos a llamar 7, ¿vale? Este instante eterno se autoobserva y se despliega para conocerse, ¿sí? Para experimentarse. Hay una pregunta, ¿sí? Este instante eterno vacío, que es todo, ¿sí? Vacío y completo al mismo tiempo, el absoluto, se va a observar a sí mismo para autoconocerse. Y de esa forma se va a desplegar, ¿sí? En primera instancia de despliegue que hace, ¿sí? Le que vamos a llamar el plano 6, ¿se ve? Es el plano cuántico energético, ¿sí? Eso es lo primero que se despliega de esa conciencia absoluta. Un campo cuántico energético, que es donde hoy navega la cuántica, ¿sí? Han llegado a observar esta instancia energética de la creación, ¿sí? Esa instancia energética nuevamente se observa a sí misma para conocerse y se ordena, ¿sí? Se crea un campo de lógica, ¿vale? Un campo de orden,
que es donde está toda la geometría sagrada, ¿sí? Que es ese orden que toma la existencia, ¿sí? Que le vamos a llamar 5. Entonces habíamos dicho aquí que el 7 es el energético, el plano energético, y que el 5 es el plano de lógica, ¿vale? Que es donde ese plano energético comienza a tomar forma, ¿sí? Esta conciencia plena se vuelve a desplegar, se sigue desplegando, y hablamos de la instancia del plano 4, ¿sí? El plano 4 le vamos a llamar el plano del alma, ¿sí? O el plano del doble, que es hasta donde llegó Garnier, ¿sí? Hasta el plano 4. Es el plano de la identidad, es el plano del viajero. Yo les voy a ir dando metáforas para que no se cristalice lo que estoy diciendo, porque yo le estoy poniendo una lupa y estoy desplegando algo que se mueve, ¿sí? Porque la vida se mueve, está en movimiento continuo. Entonces, seguimos. Esta identidad se despliega a sí misma y se crea el plano mental, que le vamos a llamar el plano 3. Insisto, esto es un diseño entre muchos otros, todos válidos, depende de cuál te resuena, ¿sí? Este es el plano mental. Volvemos a observarnos a nosotros mismos, volvemos a desplegarnos y se crea el campo emocional, ¿sí? El que le vamos a llamar 2, que es el campo emocional, ¿sí? Y esas emociones finalmente van a generar un campo 1, un plano 1, que es un plano físico, biológico, ¿sí? Físico. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que desde ese instante eterno, que no existe, la vida se crea, ¿sí? Y se va separando, ¿sí? Por dimensiones, hasta alcanzar su totalidad en el plano físico, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es realmente el aporte de todo esto? Es conocer el tiempo vertical, ¿sí? Porque ¿qué pasa aquí? Aquí la existencia, de alguna manera, se abre en un tiempo lineal, ¿sí? De la experiencia. Es decir, podríamos colocar de este lado, ¿sí? Colocamos el pasado, ¿sí? Y de este lado vamos a colocar el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a abrir hoy? El tiempo vertical. ¿Qué es el tiempo vertical? Sí, yo recuerdo Rafael López Guerrero comenzaba a hablar del tiempo vertical hace 6-7 años y era muy difícil entrar en la concepción del tiempo vertical cuando lo escuchas. ¿Qué es el tiempo vertical? El tiempo vertical es el eje del ser. Es transitar todos estos planos por el camino del medio. ¿Sí? ¿Sí? Hoy vamos a crear la idea del eje X, ¿sí? Que es el tiempo que nos permite transitar nuestra multidimensionalidad en los puntos ceros, ¿sí? Aquí vamos a colocar el presente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay, desde la no existencia, un desdoblamiento primario, ¿sí? Que es este despliegue primario, y un desdoblamiento secundario, que es este, ¿sí? Todo producto del mismo movimiento que tiene la vida, ¿sí? ¿Puedes apagar tu teléfono, por favor? Todo producto del movimiento mismo que tiene la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos decir? Se abre el tiempo y el espacio para crear la creación, para que exista la creación, y se despliega.
Y cada plano tiene un segundo despliegue de un tiempo lineal. ¿Qué pasa con las personas que solo transitan el tiempo lineal y no conocen el tiempo vertical y no conocen cómo pueden transitar esta vía hasta enlazarse con su verdadera naturaleza? Aquí vamos a colocar el origen de todas las cosas. ¿Qué pasa? Te vas al carajo. ¿Sí? Te vas en una linealidad que te pierde sin retorno. ¿Sí? ¿Qué hago también con esta idea? Vamos a voltear la idea de que la existencia es antes que el propósito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es al revés. ¿Sí? Primero ha sido el propósito que te ha traído a la vida, a ti, a ti, a ti, a todos, ¿sí? Cada uno de nosotros somos consecuencia de una pregunta original que nos ha desplegado multidimensionalmente para responderse a sí misma, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa con el ser que no retorna al origen con la respuesta? ¿Qué pasa con el ser que no sabe retornar? Rebota contra el campo y reencarna. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una instancia que está más allá de la reencarnación. ¿Sí? Estamos hablando de enlazar con nuestra verdadera naturaleza y regresar al origen con la pregunta y la respuesta. Porque eso fue lo que abrió el tiempo y el espacio. ¿Sí? Aquí está la pregunta y la respuesta juntas en su totalidad. Y aquí está esa pregunta tratando de responderse a sí misma. ¿Qué es lo que nos ha traído a la vida? Entonces, ¿qué es lo que se plantea con este mapa? Se plantea un retorno. Podríamos decir que la divergencia, esta apertura del tiempo, ¿sí?, que se abre bajo un margen de error, porque el margen de error es lo separado que estamos cuando estamos en divergencia del origen. Ese es el margen de error, ¿sí? Entonces, esa iniciativa de existencia, porque no es algo a rechazar, ¿no? Estamos hablando que este punto es un punto inclusivo, convergente, ¿vale? Aquí no se rechaza absolutamente nada, porque es el absoluto, ¿sí? Es vacío y es todo, potencial de ser. Entonces, aquí los aspectos son inclusivos. Es aquí cuando empezamos a separarnos en lo que se ha llamado dualidad, ¿sí?, para ser múltiples, seres múltiples, que tenemos un campo físico o una dimensión física, biológica, otra dimensión emocional, otra dimensión mental, donde está el alma, donde está la lógica y donde está el energético. Esto cuando es visto desde abajo, ¿sí? Cuando es visto desde arriba es todo potencial que desciende fecundando los planos con una tendencia que va de acuerdo al propósito de cada quien. No con lo que te dice aquel, o con lo que aprendo aquí, o con lo que dijo no sé quién. No, esto es un trabajo de autorreferencia. Porque el único lugar en donde este tiempo vertical existe es dentro de cada uno de vosotros. Y la única manera de poder realmente enlazar con el origen de todas las cosas es observándote a ti mismo, ¿sí? Abriendo ese ojo interior que mira todo lo que puede ver, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Si tú en tu vida eres muy emocional, tú estás rebotando aquí, ¿sí? Te estás rebotando aquí. Si tú eres muy emocional y eres muy mental, estás aquí, subiendo de aquí y bajando aquí, ¿sí? Subiendo de aquí y bajando aquí. Si a ti la experiencia te tiene cegado y tú crees que tú existes,
porque no sabes por qué, pero existes y la existencia te bate de un lado para el otro porque no tienes perspectivas, ¿sí? Estás aquí, amigo, rebotando, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué quiero brindar? Quiero brindar la experiencia, ¿sí? Que para mí es lo que yo llamaría evolución. Bueno, aquí ya he rayado un montón. Quiero brindar la experiencia de este viaje, ¿sí? Quiero brindar la posibilidad a través del sistema de referencia de la lógica global convergente de enlazar con tu verdadera naturaleza, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si eres una persona que constantemente te estás referenciando en el pasado, ¿sí? Podríamos decir que estás yendo a tu menor velocidad. Porque cada vez que nosotros usamos la memoria asociativa, estamos cristalizando nuestra percepción, ¿sí? Se está volviendo sal, ¿sí? Cristal, ¿sí? Cada vez que nuestro cerebro mira para atrás, de alguna manera pierde la velocidad para conocer desde toda la multidimensionalidad que nos pertenece. Entonces, ¿qué significa mirar hacia el futuro? No hacia un futuro planeado por una mente, porque si es un futuro planeado por una mente, estamos rebotando hasta el 3, ¿sí? No estamos realmente haciendo el viaje completo. Yo voy dando referencias para que se vayan ubicando. Al nivel que estoy hablando, el lenguaje son direcciones, ¿sí? Simplemente los coloco aquí, 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 los muevo, ¿vale? Para que después sea más fácil para vosotros poder transitar esto si es que resuena, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con ese futuro que no es mental, ¿sí? Que no es una historia que yo me he inventado porque quiero no sé qué y quiero no sé cuál. ¿Cuál es esa visión? Es la tolerancia a la incertidumbre, ¿sí? La tolerancia a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos, no podemos llegar a saber, y por eso les decía, ni siquiera casi podemos llegar a hablar de esto, porque esto está más allá de nuestra mente. Todo lo que hoy hablamos, incluso yo hoy explicando esto, me estoy colocando aquí, porque estoy cristalizando un conocimiento, me estoy colocando en el plano 3, porque estoy cristalizando, ¿sí?, mi perspectiva en la mente para poder comunicarlo, ¿vale? De hecho, voy a proponer ahora una meditación para poder trascender realmente hasta el 7, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Aparte, bueno, ¿qué es lo que propone la lógica global convergente? Propone hacer un enlace con el ser original y aparte de eso, yendo un poco más allá, hacer un enlace con los universos originales, ¿sí? De alguna manera, los universos originales, cuando se genera la creación, se voltean. Es decir, hoy miramos esto al revés. Y eso es estar vivos, ¿ah? Porque entonces no podemos salir de aquí diciendo, ¡qué mierda la divergencia! ¿Cómo puede ser que la dualidad nos separe del ser original? No, gracias a que la dualidad nos separa del ser original, existimos hoy, ¿sí? Gracias a que esta maravilla que crea todo ha decidido preguntarse cómo sería la vida sin ser perfectos, se generó la vida, ¿sí? ¿Qué pasa con esas personas que están aquí en la existencia queriendo la perfección? Y vistiéndose y arreglándose y luchando y compitiendo y queriendo ser los mejores. El plano biológico de la existencia tiene margen de error intrínsecamente. La perfección está aquí, antes que la conciencia se despliegue.
¿Qué pasa con todos esos que dicen hoy, se acaba la dualidad, por fin llega la unidad, por fin? ¿Dónde están? Yo no sé. ¿Por qué? Porque si esta dualidad no se habita, la unidad no se alcanza. ¿Sí? Porque si seguimos parcializando la verdad y creyendo que la verdad es una cosa única, nos estamos perdiendo esta perspectiva, ¿sí?, analógica varia. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Cuando tú tienes una mente analógica, ¿saben lo que es una analogía? Cuando tienes una mente analógica, tú tienes la capacidad de sostener las diferencias. ¿Sí? Porque lo que es para el cuerpo no es igual para las emociones, no es igual para la mente, no es igual desde el ojo del diseño o del alma. ¿Sí? Tampoco parecerá igual desde la lógica, y mucho menos desde la energía. Entonces, ¿qué pasa cuando cerramos nuestras perspectivas? ¿Y qué pasa cuando abrimos nuestra perspectiva? Porque ¿qué es la realidad? La realidad depende desde dónde la estés observando. La realidad es todo potencial de ser. ¿Sí? Depende desde dónde estás observando. Y mejor aún, depende desde dónde muchos lugares puedes estar observando a la vez. Entonces, esa es la nueva capacidad. ¿Sí? Ese es el nuevo entendimiento. Un entendimiento intuitivo que se escucha adentro, que varía constantemente. ¿Sí? Porque la esencia de todas las cosas, que es el vacío, está en movimiento. ¿Sí? Y lo que es hoy, mañana es diferente, y en un segundo es diferente, y en otro minuto vuelve a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos inducir con este mapa? Queremos inducir esa capacidad de retornar al origen, ¿sí? Poder realmente hacer un retorno y poder experimentar desde los puntos ceros, ¿sí?, el eje del ser, que es un camino recto. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que el futuro tiene mayor velocidad que el pasado. ¿Sí? Y que los observadores del futuro son los que tienen el retorno a la fuente. Entonces, si les parece, para continuar la explicación, vamos a abrir el ojo lógico. ¿Sí? ¿Qué es abrir el ojo lógico? Es transitar esta verticalidad. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a cerrar los ojos para poder estar en nuestro interior, ¿sí? Poder abrir el observador interior. Y cada quien por sí mismo se va a generar una línea. ¿Sí? Esa línea. No la relacionen con nada, ni con los chakras, ni con esto, ni con nada. No dejen que nadie les tire ninguna línea, por favor. Si tenéis el ojo del diseño, que es el ojo del alma, despierto, ¿sí?, podemos decir que aquí hay un diseño que opera a este receptor, ¿vale?, de la experiencia. Entonces, muchas personas que tienen el ojo del plano 4 del diseño, tienen diferentes diseños que los están operando. Bien sea el arcángel no sé qué, el ángel tal, el santo tal, el cual, sí, son diseños, energías ya en diseño, que están operándote aquí. Sí, claro, tienes un ojo mayor, un ojo veloz, porque estás llegando hasta aquí. Pero ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a enlazar esto con esto, ¿vale? Para que si hay algún diseño que te está operando, ese diseño se ponga en armonía con esto. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar los ojos, ¿sí? Vamos a respirar.
Vamos a hacer una respiración profunda. Vamos a crear el plano lineal, biológico, plano 1. Y vamos a ubicar un punto en el medio, ¿sí?, que es el 0.1. Y vamos a crear una línea que asciende hacia arriba, hacia el 0.2. Y seguimos esa línea subiendo hacia el 0.3. Sube 0.4, 0.5, 0.6, retorna, 0.7, respira. Absoluta conciencia. Y vamos a crear el 0.7 para dar linealidad al 8 y vamos a descender con un ojo lógico, universal, coherente y cohesivo con todo el universo hacia el plano de la experiencia. Y descendemos 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. Respira. Abre los ojos. Vamos a intentar observar desde ese ojo que se ha abierto la experiencia. Y vamos a desplegar el mapa hacia los universos originales. Vamos a crear neurología para poder descender esta información hasta el plano de la experiencia. Quiero decir que hacia los universos originales está el negativo de cada plano. Es decir, aquí está el menos 6, aquí está el menos 5, aquí está el menos 4, aquí está el menos 3, aquí está el menos 2, y aquí está el menos 1. Y vamos a enlazar el eje original, el eje vertical, con la naturaleza no nacida. Yo he traído un representa a Alejandra Casado, su trabajo en origen global convergente. No sé si se ve. ¿Sí? Es un poco más simétrico que mi propuesta, ¿vale? Y entonces, ¿qué proponemos en este caso? Proponemos enlazar los aspectos positivos, es decir, los aspectos nacidos, con los aspectos negativos, los aspectos no nacidos. Este ojo que crea la creación es ciego, no ve. ¿Sí? Es un ojo lógico ciego. Es el punto, como dicen, el ojo de la aguja. ¿Sí? No sé si habréis escuchado. Entrar por el ojo de la aguja. Este vendría a ser el punto del agujero, el centro del agujero negro. ¿Sí?
desde donde emana la existencia. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos hacer un enlace desde el plano de la experiencia, pasando por el plano del absoluto del 7, hasta enlazarlo con el aspecto negativo, volver a bajar, enlazarlo con el 7 y volver a enlazarlo con el aspecto positivo. ¿Para qué? Para que haya una ecualización, ¿sí? Una ecualización. Este mapa está tratando al receptor casi como un aspecto tecnológico, ¿sí? Son redes neuronales para que tú puedas transitar cómo ecualizar la existencia con la no existencia, ¿sí? Cómo balancear la existencia con la no existencia. Y de este lado sería cómo balancear el pasado con el futuro. Y en todos los casos, cómo retornar a la fuente que ha dado la vida. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Qué se siente cuando se llega ahí? ¿Cuándo se llega a dónde? Al 7. Mira, es una buena pregunta, ¿por qué? Porque si tú llegas al 7 y dices, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué maravilla! El origen de todas las cosas. Estás aquí. Porque si está, qué bonito, qué maravilla, el origen de todas las cosas, estás en el plano emocional. ¿Sí? Si yo llego aquí y te digo, mira, es así, 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 ¿estoy aquí? No estoy aquí. ¿Sí? Porque aquí hay vacío y todo potencial al mismo tiempo. Somos seres multidimensionales, ¿sí? Que podemos habitar la multidimensionalidad por separado y junto. Entonces, hay un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa con el comunismo? El comunismo o esta idea New Age de todos somos uno, sí, todos somos uno aquí. Pero aquí tú eres tú, y si tú no desarrollas tu singularidad, el absoluto no puede vertirse en ti. Porque tú en el plano de la experiencia eres un receptáculo, ¿sí? Que puedes estar disponible para ser llenado por la esencia de todas las cosas, ¿sí? No ser llenado por ideas ni por diseños. ¿Qué pasa en la sociedad en la que vivimos? La sociedad en la que vivimos es una sociedad que se ha puesto aquí, ha creado un diseño aquí en el 4, sostenido por una lógica, ¿sí? Que nos opera y nos ha hecho creer que el 4 es el 7, ¿sí? Que lo que existe es lo que hay. Esa es la realidad, lo que hay. Entonces, esa visión de que la realidad es lo que hay, opera en ti cuando tú estás siendo operado por un diseño. ¿Sí? Cuando tú estás en autorreferencia, encontrando el punto cero y el eje del ser, y retornando a tu esencia en una autoobservación, es muy posible que los diseños que te operan empiecen a caer. ¿Qué es lo que está sucediendo además? ¿Por qué está sucediendo? Yo no quiero mezclar mucha información. ¿Sí? Yo traía vídeos, pero los he quitado porque es que no quiero mezclar mucha información. Por ejemplo, la cuántica ha descubierto que la energía se mueve en forma de toroide, ¿verdad? No sé si han visto el toroide de Nassim Haramein. ¿Sí? Es un toroide que emana desde el centro hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Hacia arriba y hacia abajo. Pero es el centro, el punto 4, el punto de emanación. ¿Sí? Es la primera singularidad, por decirlo de alguna manera, que experimenta la creación. ¿Sí? Ese vórtice sucede aquí. ¿Sí? Este sería, visto desde ahí, este sería el aspecto inconsciente y este sería el aspecto consciente.
¿Qué pasa cuando yo creo que yo soy Jessica, que yo soy madre, que yo soy bailarina, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, que yo no sé qué? Yo estoy inflándome linealmente en el plano 4, porque están operando sobre mí muchos diseños. Soy madre, soy mujer, sí, soy no sé qué, soy no sé cuánto. Estoy habitando el margen de error, por lo cuanto, si el plano 4 no está en punto 0, no se genera ese primer vórtice que da vida. ¿Sí? Entonces, esto sería visto hasta aquí. Si lo vemos hasta aquí, ¿sí? Si podemos ver hasta los aspectos negativos, podríamos decir que este es el aspecto inconsciente y este es el aspecto consciente. Y lo que la psicología llama inconsciente es el inconsciente del diseño que te está operando. No es el inconsciente de la creación. Porque el inconsciente de la creación no ha nacido y no se entiende con la mente. No se entiende con la mente. ¿Sí? Una vez, una de mis profesoras me dijo, la intuición se escucha. Y pensé, wow, la intuición se escucha. ¿Por qué la intuición se escucha? Porque la intuición son el néctar del absoluto que te va goteando en una creatividad infinita, en una vitalidad infinita. Cuando tú tienes un eje y tienes un enlace consciente y autodecidido con tu verdadera naturaleza. ¿Sí? Porque el enlace con tu verdadera naturaleza lo hace cada uno de vosotros simplemente decidiendo hacerlo. No me necesitan ni a nadie para hacerlo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros no enlazamos con nuestra verdadera naturaleza? Se convierte en una condición y no una elección. Es muy diferente, ¿sí? Cuando tú estás condicionado por algo. Porque ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿No? ¿Por qué se habla de que pasamos a la quinta, no sé qué, estamos en no sé cuánto, hay un momento de evolución, ¿no? ¿Por qué se genera en este momento esa linealidad planetaria? ¿Por qué los astros están completamente alineados? ¿Por qué hoy nuestro Sol está alineado con el Sol de su sistema? ¿Y por qué ese Sol está alineado con el otro Sol? ¿Y por qué hay esa linealidad energética? Porque estamos aquí, ¿sí? El movimiento universal hoy nos lleva aquí. Por eso dicen que el tiempo se está cerrando. ¿Por qué se está cerrando? Porque el tiempo tuvo un momento, como ese toroide, de abrirse y ahora tiene un momento de retorno. ¿Sí? Es decir, retornar aquí es una condición, al menos que tú lo elijas. ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanta gente en crisis? Porque se está quebrando la lógica que sostenía a un diseño creado por una sociedad, ¿sí? Que está basada en la divergencia, para ralentizar la evolución, ¿sí? Entonces, hay un aporte maravilloso de Homer, el doctor alemán, que es que logró transmitir cuáles eran los marcadores que nos hacían reconocer cuándo estábamos en divergencia, ¿sí? Cuando estábamos habitando el margen de error de un solo lado. En el físico, ¿sí? La sobrevivencia. Cuando la sociedad vive confundida, inmersa en la sobrevivencia, por ejemplo, como todos los países que están en guerra o todos los países de Latinoamérica, que son realmente países muy peligrosos, donde tu vida corre peligro cuando sales a la calle, están aquí. Cuando tú te encuentres en sobrevivencia, tú estás aquí, ¿sí? Cuando tú te encuentres en competencia, perdón si no me ven,
cuando tú te encuentres, perdón, en comparación, ¿sí? Cuando te encuentres en comparación, estás en el plano 2 de la emoción, ¿sí? No sé si cabe aquí. Cuando tú te encuentres en el plano en la idea de la competencia, tú estás en divergencia en el 3. Y cuando tú te encuentres en la sustitución, ¿sí?, del faltante, ¿qué quiero decir con eso? Cuando seas capaz solo de percibir el vacío que te habita, porque eres vacío, ¿sí? Cuando alguien te dice, eres vacío, y tú dices, ¡ay, qué mierda, soy vacío, no puede ser! Y te mueres, estás en divergencia. Porque como dice Nassim Haramein, que el vacío te acompañe, ¿sí? Que te acompañe el vacío, porque vacío eres, ¿sí? Vacío lleno de todo potencial. ¿Cuándo ves el todo potencial? Cuando estás aquí, ¿sí? Cuando tú puedes... ¿Qué sucede? Este tiempo lineal, vertical, perdón, este tiempo lineal y este tiempo no lineal, vertical, ¿sí?, en punto cero, sucede simultáneamente. ¿Sí? Sucede simultáneamente. Cuando tú, por ejemplo, son muy útiles los marcadores de Homer, tú te encuentras en un tiempo lineal, tú puedes switchar al tiempo no lineal, conectar con tu interior, punto cero plano 1, punto cero plano 2, punto cero plano 3, recorrer esta linealidad, derivar. ¿Qué quiere decir derivar? Soltar. No viene de la mente, ni las soluciones, ni las perspectivas. Vienen de la mente. Entonces, por eso existe lo que se llama la derivación. Es derivar a tu verdadera naturaleza tu margen de error, ¿sí?, para que sea corregido y sea descendido en 9, fecundando todos tus aspectos con tu propósito de existir, con tu pregunta original, ¿sí? Entonces se propone también un enlace, ¿sí?, vertical, que es enlazar el plano 1 biológico con el plano 4, y enlazar el plano 4 con el plano 7, y enlazar el plano 7 con el plano 4, y enlazar el plano 4 con el plano 1. No sé si se entiende porque hay muchas rayas, ¿sí? Sería esto mismo que hacemos aquí, pero hacerlo en los aspectos multidimensionales de la creación. Del 7 al 4, del 1 al 4, del 4 al 7, del 7 al 4 y del 4 al 1. Hay otro trabajo que es la metodología lógica global convergente. Llega un momento en que ya no la recomienda. ¿Por qué? Porque hoy hay una mayor velocidad que la que había hace 3 años cuando esto salió, ¿vale? Pero yo lo recomiendo, aunque sea una vez, poder realmente hacer el trabajo que Alejandra Casado propone con la metodología, ¿vale? Que es refinar la información del pasado para que funcione como combustible para retornar a la fuente, ¿sí? Entonces, en la ecualización tiene que ser desde el punto cero neutro, porque si yo interactúo con la información cuando estoy haciendo este trabajo, imagínense todo el ruido que puede haber aquí. ¿Cuántos planos estáis observando y no sois conscientes de ello? Entonces, ¿cuánto ruido os habita? Y no hay una manera de coger todo ese material que es energía y encauzarla en un camino recto
hacia el retorno. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cómo sabes que estás en el punto cero y todo ese ruido? O sea, cuando no hay ruido. ¿Cómo? Bueno, es una experiencia de vacío. Sí, o sea, para llegar a ese todo el punto cero subiendo y bajando, tiene que haber vacío, ¿no? No puedes... Si hay ruido, no interactúes con la información, porque el ruido va a estar ahí hasta que el ruido se ecualice y suene la canción. ¿Sí? Todos tenemos una canción que nos ha traído a la vida. ¿Sí? Se puede decir también la música de los planetas. Hay muchas personas que han articulado esto. Yo no puedo decir que esto que estoy diciendo es mío, ni es de Alejandra, ni es de Homer, ni es de Malet, no es de nadie. Es universal. Yo, porque he seguido un trabajo y me he metido aquí de cabeza, puedo transmitir algo de este proceso. Pero esto no es de nadie. ¿Sí? Luego los números, por supuesto, los números comienzan a hablar. Pero no a hablarte, a decirte cosas, comienzas a tener una comunicación más pura con la existencia. Entiendo que este es el mapa. Sí. Entonces, una vez desplegado, digamos, el marco filosófico, conceptual, Sí. del mapa, Sí. si la propuesta es alcanzar la experiencia del vacío, la pregunta es ¿cómo? O sea, el mapa está desplegado. Ajá. ¿Cómo? Mira, podríamos decir que esto es un sistema lógico. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema lógico y un símbolo? Si yo te doy esto y yo no te explico esto, eso va a operar en ti sin que tú te des cuenta solo. Porque ya está hecho, cuando ha sido hecho con un sistema lógico. ¿Sí? Entonces, yo te estoy desplegando cómo funciona, qué es lo que hoy está descendiendo, es la energía, el aspecto femenino del universo, ¿sí? Que está explicando cómo son las cosas a los oídos de quien los escucha. Entonces, por eso tú puedes transitar este mapa. Entonces, hay tres formas de transitarlo. Una es la metodología, otro es el observatorio y otro es simplemente observarlo sabiendo lo que pasa. ¿Sí? ¿Te queda respondido? Sí. Luego explicaremos un poco más detalladamente cómo hacer el observatorio, quién quiere hacer metodología. Es un trabajo profundo, pero es muy fácil. Realmente lo más difícil ya ha sido hecho, ¿no? Que es haber cabalgado toda la humanidad, haber cabalgado la apertura del tiempo y el espacio. ¿Sí? Antes había mucho tiempo para hacer muchas cosas, ahora no. Ahora se han dado cuenta que los días tienen 16 horas, si se cuenta como antes, los minutos. Porque va más rápido, porque estamos aquí. ¿Sí? Porque ya estamos ahí. Entonces es un instante, despierta. Pero entonces no tiene que ver nada con la evolución de la persona, que vayas del 1 al 7. Claro que sí. Si Porque entiendes... ahora estamos ya casi, por eso los días son más rápidos. Ya. Pero ¿qué pasa? Si tú estás aquí y tú no eres consciente, eso va a pasar en ti de una manera desordenada. Y posiblemente, si tú no estás consciente, pasa en ti de una forma ordenada por otros. ¿Sí? Porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estudias psicología? Es darte cuenta que mientras tú no pongas en el símbolo un significado, el símbolo va a operar en ti con el significado con el que fue hecho. ¿Sí? Entonces, si nosotros en un trabajo de autoconciencia y autoobservación no ecualizamos todo esto que está operando sobre nosotros, eso sigue operando sobre nosotros. ¿Sí? El diseño de Dios, el diseño de Buda, el diseño de Cristo, son diseños. ¿Qué pasa con los diseños? Son maravillosos. ¿Por qué?
porque nos permiten pasar a través de ellos. ¿Sí? Pero si yo me quedo en la idea de Buda, yo no llego a Buda. Porque la idea de Buda está aquí, en un diseño. ¿Sí? De hecho, cuando lees los textos que leen los monjes, ¿sí?, que no están aptos para los laicos, ellos constantemente destruyen la idea de Buda, porque saben que si te quedas en la idea no alcanzas la fuente de todas las cosas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pienso que el vacío o la fuente es lo último de todo? O por ejemplo con la cuántica, ¿no? Esta cosita pequeñita es lo último pequeñito que yo he visto. No, no es lo último pequeñito, es lo primero. Eso crea la realidad. ¿Sí? Eso no es lo último. ¿Sí? Es como por ejemplo cuando alguien se toma el LSD y dice, ay, es que tiene unos efectos. No, no tiene unos efectos. Ves las causas. ¿Sí? Ves las causas que generan la realidad. Por eso se abre toda la geometría que se abre, ¿no? Cuando uno utiliza, o la gente que ha utilizado para autoobservarse o como un mecanismo de conciencia ciertos tipos de drogas, o la ayahuasca, por ejemplo, te da la visión multidimensional, te enseña los aspectos del ser, te enseña las lógicas que te operan, te enseña las frecuencias energéticas donde estás sumergido, te borra las redes neuronales para que puedas crear nuevas redes neuronales, pero no te da un eje. ¿Sí? Y eso es lo que queremos hoy. Queremos un eje y un tiempo vertical, ¿sí?, para poder transitar la multidimensionalidad del ser de forma directa. ¿Sí? ¿Alguien más tenía una pregunta? La lógica, ¿por qué está antes, o sea, después del doble? ¿No tendría que estar antes? Es que... Mira, hay una cosa muy buena que escuché, que dice, todo el mundo tiene la razón. ¿Por qué todo el mundo tiene la razón? Porque todo el mundo está viendo lo que está viendo porque hay una lógica que le opera. Y esa lógica tiene la razón para esa persona, porque es la que le está causando esa perspectiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu visión, ¿sí?, está organizando el campo cuántico para proporcionarte una visión y una existencia. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con lo que dice Garnier, ¿no? El título del libro, Mejora tu futuro con las aperturas temporales. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Mejora tu futuro, Pues cambia. cambia tu futuro con las aperturas temporales. ¿Vale? Entonces, de alguna manera eso es... De alguna manera, eso es llegar hasta aquí. Si cambia tu diseño, claro que cambiará tu diseño, porque llegas aquí, pero no estás llegando aquí, ¿sí? No ha sido mencionado la esencia de todas las cosas. Ha sido mencionado el doble, ¿sí?, que es la primera singularidad que nos opera, pero no ha sido llevado hasta aquí. Porque, claro, ¿cómo llegas aquí? ¿Cómo llegas ahí? Ahí llegas solamente en autorreferencia cuando tu objetivo es la esencia, ¿sí? No es mejorar tu futuro. No es que esto va a hacer que tu vida sea buenísima. No es que esto te va a curar las enfermedades. No es que... Todas esas expectativas son mentales y todas esas expectativas te van a mantener aquí, ¿sí? Porque el viaje hasta aquí se hace en autorreferencia, en los puntos ceros, retornando a la esencia. Y para mí esto es evolución.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo, ¿Sí? ¿cómo se sabe que uno ha llegado a ese punto? Porque ahí en la explicación es difícil de comprender, pero de sentirlo, ¿cómo se sabe que se llega a ese punto? Es lo mismo, ¿ves? Tenemos la expectativa de sentir que hemos llegado. ¿Sí? La expectativa de sentir que he llegado. Estás aquí. Porque realmente es soltar, derivar y soltar la percepción que te mantiene en una caja, ¿sí? Repitiendo constantemente lo mismo. Porque ¿qué pasa? Hay un montón de programas que nos operan. Muchos. Cuando tú dices, soy abogado, hoy me gradué de abogado, ¡pum! Te cayó el programa de abogado. Y ese programa se va a reiniciar una y otra vez, tú hagas lo que hagas. ¿Sí? Hasta que ese programa no se quiebre. ¿Y cuándo se quiebre? Cuando te mueres, no físicamente, no que te mueras físicamente. Cuando muere la identidad de ese programa. Cuando muere la idea de que eres abogado. ¿Se entiende? El ego. Si tú quieres llamarle ego, podríamos poner el ego aquí como un diseño. ¿Sí? Lo podríamos poner aquí. Entonces, claro, qué miedo tenemos a morir, ¿no? Vaya, qué miedo que muera la persona que creemos que somos. Qué miedo, ¿verdad? Pues si no mueres, en este sentido abstracto, ¿sí? En este sentido de conciencia, si no trasciendes la identidad que te opera hoy, vas a estar aquí atrapado y tu vida se va a repetir. Y se van a repetir un montón de cosas de tu vida, quieras o no quieras, ¿sí? Porque son programas que te operan, como el ordenador, tal cual. Entonces, claro, la gente cuando escucha morir es como, ¡ah! Pues no hay otra palabra de cómo decirlo. Porque realmente esto, si no se quiebra, ¿sí? No hay ese descenso. Y qué maravilla cuando la vida es un goteo de la fuente, ¿sí? Cuando la vida se convierte en una respuesta, ¿sí? Cuando el diálogo con la vida es una ligereza y una sincronicidad que va sola. ¿Por qué? Porque yo he sabido trascender mi aspecto humano hacia mi aspecto no humano. Porque claro que hay un aspecto no humano en nosotros. Y no humano no significa extraterrestre. ¿Sí? No humano es no nacido. Y aunque no ha nacido, es el potencial que nos da la vida. Entonces, sostener las diferencias. Habitar el eje del ser. Saber llevar todos los planos a punto cero. Decidir un enlace con el ser original. Derivar los márgenes de error. ¿Sí? Podríamos decir. ¿Alguien tiene una pregunta? Estás explicando que, por ejemplo, para tener esa línea y ascender, tenemos que deshacernos de todos los diseños como si fuésemos un bebé. ¿Sería más fácil? Mira, en algunas cosas Los bebés no tienen diseños. ya que dice Cristo, dice que la puerta, bueno, solo se atraviesa desde la inocencia. Inocencia. Y la inocencia que tolera la incertidumbre, ¿sí? Entonces, esa inocencia
que tolera la incertidumbre, es decir, que no está cristalizándose hacia el pasado, es la que te da velocidad. Pero ¿qué pasa? Vamos a pensar que esto es un patín, una nave espacial. ¿Sí? Esto es una nave espacial. Tú te montas en este mapa y te vas a la esencia de todas las cosas. ¿Qué pasa si tú te montas en este mapa y continúas con las acciones divergentes sin switchar con la convergencia? Te vas a ir más rápido para el carajo. ¿Sí? Que es lo que le ha pasado a muchas personas. ¿Qué pasa? Entran en estados de conciencia, o por ejemplo practican técnicas energéticas, cualquiera, no solo puede ser el yoga, o no sé, la meditación, pero continúan con estos aspectos de sobrevivencia, comparación, competencia, ¿sí? En ese estado de vacío donde el novio lo pongo aquí, el perro que tengo lo pongo aquí, ¿sí? Y todas las cosas externas son el centro de mi vida. Vas a irte más rápido hacia el lugar donde no quieres estar, porque vas a tener más velocidad. Entonces, cada vez que te encuentras en un marcador que te está alejando de tu esencia, con la simple conciencia de reconocerlo, observarlo, ya cambias la energía hacia otro lugar. Entonces empiezan a ver los cambios. Entonces el cuerpo empieza a sanarse. Entonces la mente empieza a calmarse. Entonces se abre ese espacio iluminado en tu interior. ¿Alguna pregunta más? Es muy rompedor lo que estás diciendo, Jessica, es increíble. Pero pienso que la humanidad se ha pasado miles y miles de años en ese reencarnando aquí y rebotando en el plano. Y ya vemos gente que ya estamos como muy cansados. Yo me reconozco diciendo, hostia, otra vez más sufrimiento, más historia, esto no tiene explicación. La primera vez que empecé a ver algún vídeo de Alejandra fue tan chocante porque dije, pero si yo puedo ir al séptimo, a mí me han engañado, a mí me dijeron que era el cuarto donde tenía que llegar. Yo solo entiendo esto, de todo lo que tú estás explicando, el meterse ahí, se necesita ser valiente, Jessica. Se necesita tomar una decisión y ser coherente con esa decisión que se toma. Y yo soy la primera que quiero estar ahí, sin lugar a dudas. Lo que pasa que es como ese vacío, como esa sensación de decir, está el control que tú has aprendido a llevar, el aflojar ahora totalmente, es algo tan nuevo que has de estar observándote constantemente. Sí. Es nuevo, o sea, yo... Sí. Tanto que me en catalán diría trasbalsa, o sea, me tiene como sí, y es cuidado, vuelta, pero es constantemente porque te vas. Bueno, fíjate que es tan paradójica la vida, ¿no? Que eso que parece terrible, porque es nuevo, ¿no? De soltar, de morir de alguna manera, ¿no? Ese ego o esa mente que ha estado planeando, o esa lógica, es el lugar de disolución de los conflictos. Es donde uno deja de sufrir. ¿Por qué? Porque no se sostiene el conflicto, ¿sí? Más allá del 7 podríamos decir que está el 8. Lo que pasa es que el 8 es un aspecto abstracto, ¿sí? Abstracto, que le damos un número y le damos una idea para poder más o menos transitarlo, ¿sí? Ese aspecto abstracto no sostiene conflicto, es perfecto. Es perfecto. Entonces, ¿cuándo se sostiene el conflicto? Cuando yo valido el conflicto, ¿sí? Cuando, por ejemplo, le damos voz a ese conflicto, ¿sí?
cuando el conflicto se disuelve y se diluye, cuando reconoces tu verdadera naturaleza y tu verdadera naturaleza te habita. ¿Sí? Porque hoy por hoy, si a mí me preguntan qué le pasa a la humanidad, ¿por qué sufre tanto? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué está tan torcida? ¿Sí? Porque la humanidad no ha reconocido su verdadera naturaleza, ¿sí? Porque no ha pasado por esta torsión, ¿sí? Porque no se ha torsionado su visión hacia su verdadera naturaleza, ¿sí? Por eso existe el conflicto, por eso hay sufrimiento. Y tú pasas la vida creyendo que es porque te dejó el novio, porque te botaron del trabajo, porque nunca ganaste lo suficiente para lo que te querías comprar, o por toda esta cantidad de ideas que no te están conectando con tu ser original. Porque cuando tú estás conectado con tu ser original y esta energía desciende en ti y tú eres un receptor disponible al vacío para que el vacío te opere, la vida cambia. Entonces es de bajada y con patines. ¿Sí? Nada de subida con una morral aquí, qué difícil, cada vez más difícil, cada vez más viejo, cada vez más torcido. No, eso es una idea de la humanidad. Esa vejez que se va al ancianato porque no puede ni moverse, existe porque esa persona no ha tenido un enlace con su verdadera naturaleza y no ha sido nutrido, ¿sí?, por las frecuencias energéticas que habitan aquí. Porque cuando tú haces este enlace, tú dejas de degenerarte para regenerarte. Te comienzas a regenerar. Porque es una energía perfecta que da la vida. Yo hice un máster hace mucho tiempo de danza y conciencia, porque, bueno, por muchos años he sido bailarina y coreógrafa, y me acuerdo que cuando entré en el máster, lo primero que me dijo la profesora es: vas a encontrar un lugar donde vas a poder bailar el día entero y no te vas a cansar. Y yo le dije, ay, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Si yo vengo de machacarme 12 horas diarias de danza, ¿cómo tú me vas a decir que yo voy a encontrar un lugar donde no me voy a cansar? Pues hay un lugar donde tú no te cansas, porque te nutres de la fuente. Y yo volaba por todo el salón de danza horas y no me cansaba. Y realmente lo habité. Entonces, por eso también el deseo de compartirlo. Sí hay un lugar donde podemos nutrirnos de la esencia, ¿sí?, de la fuente que da la vida. Sí hay. ¿Otra pregunta? ¿Y cómo llegaste allí? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Miren, existe la metodología, sí, yo la recomiendo, por lo menos una experiencia en algún momento para realmente transitar. Existe el observatorio y, bueno, también realmente lo que te va a llevar ahí eres tú mismo, ¿no?, en esta práctica de autorreferencia y derivación. Yo propongo hacer aquí 3 talleres intensivos, ¿sí?, en donde, como vengo de la danza, vamos a hacer una parte teórica y una parte práctica, ¿vale? Donde todo esto que se ha explicado hoy se va a experimentar, ¿vale? Propongo también hacer encuentros individuales con las personas que estén interesadas en hacer la metodología. Eso será individual porque realmente es un espacio que se abre donde tenemos que estar todo el viaje bien guiados. Luego lo podéis hacer en casa. Los videos de Alejandra Casado están colgados de forma gratuita, los podéis ver y los podéis seguir. Yo expreso lo que propongo hacer aquí en Asana. Vamos a hacer clases los martes y los jueves de yoga y danza, ¿sí? Yoga dance, juntos. ¿Para qué? Para empezar a descristalizar el cuerpo,
¿sí? Para empezar a abrir los portales del físico, ¿sí? Las articulaciones, las aperturas, las correcciones, y poder ayudar a esta flexibilidad, ¿sí? Física para que estas energías puedan transitar con mayor velocidad. Y por vosotros mismos, ya les digo, todo este material está colgado en internet de forma gratuita, se llama Lógica Global Convergente, lo ha proporcionado Alejandra Casado, y bueno, aquí en Asana van a encontrar a través de mí, como mi aportación, pues un campo de experiencia de este material. Una pregunta, disculpa. Te estaba escuchando y me es muy familiar todo el esquema que narras de la antigüedad, ¿no? De la iniciación, de todos los métodos para la iluminación, camino iniciático, etcétera, etcétera, ¿no? Y no me ha dado tiempo de leer a estas personas que mencionas, Garnier, Casado. No pasa nada. Porque la metodología que se pregunta el cómo, pues, o sea, o puede ser muy, como tú dices, como la danza primero que te machacabas y después descubriste el punto. Sí. Es igual aquí, ¿no? Que horas de meditación, de yoga, de lo que sea, o te conectas. Es instantáneo. O te conectas, ¿verdad? Es el instante eterno. Y así, es fácil. Es fácil, sí. Lo que entendemos como difícil es cambiar nuestra vida porque tenemos un montón de expectativas. Pero, ¿qué pasa si te digo que lo que viene de aquí no te lo puedes ni imaginar? ¿Sí? Va a sorprenderte tanto que no te lo puedes ni imaginar. Porque la imaginación está aquí. Y tu imaginación no va a llegar hasta ver lo que puede venir. ¿Y por qué no hablas del ser supremo, de Dios o algo? Bueno, porque para mí el ser supremo son ideas. Absoluto, etc. Sí, el absoluto lo coloco aquí, en el 7, ¿sí? Pero todo lo que son arquetipos, ¿sí? Como Dios, Buda, Cristo, son diseños. Entonces están aquí. Son diseños que te permiten pasar a través de, son puentes. Lo que pasa es que hoy por hoy no hay intermediarios. Yo ni siquiera debería existir aquí explicando nada. No hay intermediarios. ¿Sí? Yo soy como el manual de la licuadora. Te explico el manual y ¡pum! Ya no me necesitas. ¿Sí? Así es. Hoy por hoy no hay intermediarios. ¿Y ese manual es en las clases de danza y de yoga que dices de los martes y jueves? Sí, vamos a trabajar como base esta idea para la parte de la meditación. Y luego, bueno, el yoga realmente es una técnica maravillosa, ¿no? Muy poderosa en cuanto al cuerpo, como llaves. Entonces las asanas lo que hacen es ir abriendo el cuerpo y ir colocando, despertando la conciencia dentro del cuerpo, ¿sí? Porque la conciencia o la mente no habita en una parte del cuerpo, habita en cada una de las células. Entonces, claro, la asana te lleva a llevar la conciencia a las piernas, te lleva a llevar la conciencia a los brazos, a ver qué tal con el cuello, a abrir las articulaciones. Entonces el proceso de autoconocimiento, que es realmente lo que es la evolución, un proceso de autoconocimiento, porque somos todo y nada a la vez, se acelera con el movimiento físico, ¿sí? También todo se biologiza, ¿sí? Todo lo que tú piensas, sientes, acaba acabando en el cuerpo. Entonces, si tú flexibilizas de alguna manera el cuerpo, es más fácil que se biologice desde aquí, siguiendo este trabajo. Entonces, un trabajo es el físico, con el yoga, y luego está el trabajo individual. Sí, luego está el trabajo individual de disolución de conflicto, ¿sí? Y quien desee profundizar de manera particular en todo este proceso de una conversación tú a tú. Piensen que yo hoy estoy reduciendo la explicación al mínimo. Y me vienen un montón de cosas y estoy haciendo, no, porque nos tenemos que ir.
Y esto solo era un... abre boca. Yo no los estoy tratando de convencer de nada. Esto es para quien les resuene, ¿sí? Porque funciona cuando te vibra por dentro, ¿sí? Cuando hay una resonancia y ese es tu lugar en el mundo. ¿Tiene alguna pregunta? El punto 9 que mencionabas, ¿qué era? ¿Qué? El 9 es el propósito. Si ven la matemática que propone Marco Rodin, por ejemplo, que es una matemática no pitagórica, ¿sí? En donde él explica cómo se mueve esta matrix a nivel numérico, porque yo estoy dándole los números y estoy dándole las cualidades también de la palabra, ¿no? Emocional, físico, tal. Pero ellos que trabajan matemáticas puras, ciencias exactas, van a ver cómo el 9 baja energéticamente por todos los planos. Marco Rodin. Van a ver el esquema que él da y van a ver cómo el 9 baja, es que baja. El 9 fecunda todos los planos. El 9 es el 6 visto desde arriba. Entonces, ¿cuándo eres 9? Cuando has llegado aquí y estás viendo desde arriba. Ahí estás en el 9. Y estás viendo todos los planos desde arriba. Porque desde arriba, ¿sí? La energía, la lógica, el diseño, la percepción, las emociones y el físico están en consonancia con tu propósito. Desde abajo estás con ganchos que no te permiten liberarte. ¿Alguna pregunta que nos tenemos que ir? Bueno, muchas gracias por escuchar y bueno, deseo que seáis valientes porque no sé, algunos ya yo creo que lo verán, ¿no? Verán lo fácil que puede ser. ¿Cómo se puede contactar contigo? Bueno, aquí a través de Asana. En el 7, ¿no? ¿Punto Asana? Sí. Vamos a dar. Esta conferencia va a ser colgada en internet, así como una entrevista que le vamos a hacer a Alejandra. Y estará colgada en Ojo Lógico. Este es mi mail, @gmail.com. ¿Sí? Y en a.sana difusión. Sí. No, es canal de YouTube. El canal se llama Jessica Lobato. Y Asana difusión. Sí. Vale, muchas gracias.